Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Les he puesto en el link el instalador del MATCAD 10 con su parche. No ve, esta parte no la vamos a grabar, esta parte ni se van a acordar ya. Entonces, vayan instalándoselo, por favor. En el parche están las indicaciones para instalar el parche y que corra como la versión profesional. ¿Ya? Em, Vamos a empezar ya a utilizar el MATCAD. Vamos a utilizar, bueno, la siguiente clase vamos a utilizar Excel. Eh, pero sí, el tema del MATCAD, como no lo conocen todos, entonces es bueno ya que vayan familiarizándose. Y la mejor forma de familiarizarse es hurgándolo, ¿no ve? Así que para los que no lo conocen, más o menos ¿cuántos serán los que no han trabajado con MATCAD o todos conocen el MATCAD? Sí, yo conozco, ingeniero. Ya. Los que no lo conozcan, que digan porfa, yo, no importa quiénes sean, para ver si hacemos una introducción básica a lo que es el MATCAD, o si no lo hacemos, ¿no? Sería bueno hacer una introducción, ingeniero, porque yo hace tiempo igual no recuerdo bien el Ya, macaco. ya. Entonces, vamos a hacer una introducción leve al MATCAD. Es lindo el MATCAD, es lindo, lindo. Cuando lo vayan hurgando van a ver. Vamos a hacer algo bien básico entonces, bien básico. Vamos a hablar un poquito del MATCAD. Así que voy a compartir la pantalla. Un segundito, porfa. Hay alguien que quiere entrar. Ingeniero, ¿la va a grabar la clase? Sí, ya le estoy grabando. Pero por si acaso, si pueden grabarla también es bueno, ¿no ver? Por si me sale mal, por si cualquier cosa, ¿no? Ya, sí, ya le está grabando. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es el MATCAD. Es una herramienta profesional para el cálculo técnico y científico en ingeniería, ¿no? Eh, Objetivo de la presentación es conocer las principales herramientas del MATCAD para realizar cálculos de ingeniería de manera organizada, precisa y documentada, integrando fórmulas, resultados y texto en un único documento técnico profesional, ¿no? En presentación, el MATCAD es lindo. Objetivos específicos: comprender qué es el MATCAD y su historia, identificar sus principales aplicaciones en ingeniería, aprender la estructura básica de una hoja de trabajo, realizar operaciones matemáticas y resolver ecuaciones. Trabaja con unidades de medida automáticamente, grafica funciones y, bueno, y vamos a aplicar MATCAD en problemas reales, ¿no? ¿Qué es el MATCAD? Es un software de cálculo técnico y científico que permite integrar a un mismo documento todos los elementos de un informe de ingeniería profesional, a diferencia de un Excel, ¿no? El MATCAD combina textos, fórmulas, variables, gráficos, tablas, imágenes y resultados en un entorno unificado. Un documento todo en uno, ¿no? Lo que hace único al MATCAD es su capacidad de integrar en un solo archivo todos los elementos necesarios para documentar un cálculo técnico completo, ¿no? Texto, comentarios y explicaciones dentro del documento, variables, definición y reutilización de los valores en toda la hoja, tablas, organización clara de datos y resultados, fórmulas, expresiones matemáticas con notación profesional, gráficos, visualización automática de funciones y datos, ¿no? Resultados, cálculo automático al modificar cualquier valor. Un poquito de historia del MATCAD. Fue creado
en 1986 por Microsoft en Estados Unidos, diseñado específicamente para ingeniería y cálculo técnico, ¿no? En los años 90, la adopción masiva en universidades y centros de investigación de ingeniería a nivel mundial. El 2006, PTC, Pan American Technology Corporation, adquiere Microsoft y continúa desarrollando el software. Hoy, MATCAD Prime es la versión actual ampliamente utilizada en ingeniería civil, mecánica, eléctrica, hidráulica y química. ¿Por qué utilizar MATCAD? Porque ofrece ventajas claras frente a otras herramientas de cálculo, convirtiéndolo en la opción preferida de ingenieros y de estudiantes. Reduce errores de cálculo. Las fórmulas son visibles y verificables en todo momento, ¿no? Eliminando errores ocultos típicos de las hojas de cálculo. Manejo de unidades. Gestión automática de unidades físicas con conversión y verificación dimensional integrada. Cálculos automáticos. Al modificar un dato, todos los resultados dependientes se actualizan de forma instantánea y automática. Documentación y presentación profesional. El resultado final es un documento técnico limpio, ordenado y listo para entregar o publicar. Campos de aplicación del MATCAD, ¿no? En ingeniería civil, en diseño estructural, pavimentos, hidrología, geotecnia, drenaje. En eléctrica, análisis de circuitos, sistemas de control, potencias y señales. En mecánica, análisis de esfuerzos, termodinámica, dinámica de fluidos. En hidráulica y química, para caudales y canales, reacciones químicas, transferencias de calor y etcétera, ¿no? Interfaz del MATCAD. El entorno de trabajo del MATCAD está diseñado para ser intuitivo y eficiente con todas las herramientas necesarias al alcance del usuario. Partes principales de la interfaz, ¿no? El ribbon o cinta de herramientas es la barra superior con acceso a las funciones, operadores matemáticos, unidades y opciones de formato del documento. El área de trabajo es el espacio central donde se insertan y organizan las regiones matemáticas de texto, gráficas de forma libre y visual. Regiones matemáticas, bloques especiales donde se introducen fórmulas, definición de variables y expresiones de MATCAD que MATCAD evalúa automáticamente. Regiones de texto, zonas para añadir comentarios, explicaciones, títulos que convierten el documento en un informe completo, ¿no? Y resultados automáticos. MATCAD muestra el resultado de cada expresión en tiempo real, actualizándose cada vez que se modifica un valor de la fórmula. Digamos, ventajas, ¿no ve? El Excel son hojas de cálculo en celdas. Este es un documento técnico estructurado, ¿no? Fórmulas ocultas en las celdas, expresiones matemáticas visibles, ¿no? Difícil seguimiento del razonamiento. En cambio, en el MATCAD, el flujo es claro y documentado. Sin notación matemática estándar, notación matemática profesional tipo libro, ¿no? Manejo limitado de manuales y de unidades, manejo automático y verificación dimensional. Resultados estadísticos y actualización automática en cascada. Variables en MATCAD. En MATCAD las variables se definen utilizando el operador de asignación dos puntos, ¿no? Aprietas dos puntos y te aparece dos puntos igual. Una vez definida puede usarse como cualquier expresión posterior en la hoja. El orden que se definen sí importa, ¿no ven? MATCAD lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Ya habíamos dicho, digamos, este ya es el MATCAD 10. Ya, para asignarle el valor de 10 a la variable A, bueno, primero vamos a ver otras cositas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Aquí está el ribbon, donde está todo lo que en sí vamos a utilizar, ¿no ven? Tenemos en este bloque, tenemos para insertar bloques de texto, cuadro de texto, componentes gráficas, resolución de ecuaciones y matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bloque de texto te va a ocupar el ancho entero de la hoja y ahí vas a poder poner en la función de textos, formato de textos, por ejemplo, vas a poder centrarlo, darle negrilla, darle color, el color que quieras, digamos este color,
digamos, que se llama Seminario Gabriel, ¿no? Como título principal. Ya me está corrigiendo la ortografía, ¿no? Ah, el diccionario está en inglés. Después lo vamos a cambiar. El bloque de texto, la diferencia es que el cuadro de texto solamente te inserta un pedazo. Podemos poner aquí, digamos, parte uno, ¿ya? Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no ve? Le vamos a asignar a, escribimos A, y ya lo está, ahorita, como lo está mostrando, lo está trabajando en la parte matemática. Entonces le ponemos 2 puntos y aparece el 2 puntos igual, y lo definimos, ¿no? A igual a 10. Podemos ponerle unidades, digamos centímetros, ¿ya? Daremos B igual con 2 puntos, B igual a 5 centímetros, ¿ya? Queremos obtener el área de este cuadrado, le vamos a poner área con mayúscula, o si quieren le ponemos área. Aquí vamos a poner igual 2 puntos, A por B, y aquí le ponemos igual, el igual normal, ¿no? Como pueden ver, aquí ya nos dice 0,05 metros cuadrados. Si cambiamos la unidad, la cambia automáticamente, ¿no? No tenemos que corregir unidades arriba, ¿no? Esa es una linda ventaja del MATCAD frente al Excel, que reconoce las unidades automáticamente. Área igual, ven, y lo va a seguir reconociendo, ¿no? Y podemos cambiar las unidades como queramos, ¿no? Igual a 5C, nosotros hemos hecho la multiplicación, ¿no? MATCAD evalúa automáticamente el valor de C cuando se define, y cuando veis, ¿cómo es? Cuando A y B se actualizan automáticamente. Haremos lo que dice ver aquí. Nos dice que C es igual, esto va a ser con el comando de 2 puntos, ¿no? Con la tecla de 2 puntos. A más B. Podemos dejarlo aquí, y aquí abajo podemos poner C, o podemos poner el igual ahí abajo. C igual a 15 metros, ¿no ve? Y como les había dicho, se le puede cambiar la unidad, y cuando cambiamos, obviamente, no automáticamente cambia todo, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? Para hacer una memoria de cálculo va quedando elegante, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complicaditos, ¿no? Digamos, operaciones matemáticas básicas, ¿no ve? Aritmética, suma, resta, multiplicación, división. Potencias y raíces, tiene raíces, raíz en cualquier potencia. Logaritmos, trabaja con logaritmos en base 10, con logaritmos, ¿qué se llaman? Neperianos. Y también, como pueden ver aquí, por ejemplo, el seno, a diferencia del Excel, no lo trabaja en hexadesimales, ¿no ves? Si no lo trabaja ya en grados, ¿no ve? Entonces ponemos seno de 90 y nos da el seno de 90, no tenemos que poner por pi entre 180 para convertirlo, como estábamos acostumbrados a hacer en Excel, ¿no? Manejo automático de unidades en la práctica, digamos, haremos esto.
El tema es que si lo volvemos a definir, por ejemplo, si volvemos a escribir A, ya va a tomar el nuevo valor, ¿no ve? Entonces aquí nos dice L, por si acaso, mm, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿no ve? No es lo mismo poner mayúscula y minúscula, no nos va a dar el mismo valor. L, digamos, 25 metros, B igual a 4 metros, A va a ser igual a L por B, y esto va a ser igual a 100 metros cuadrados, ¿no? MATCAD conserva y propaga las unidades automáticamente en cada operación. Ahora, por ejemplo, veremos el tema este de la velocidad, ¿no ven? Velocidad igual a 90 kilómetros por hora. Ah, yo le estoy poniendo así nomás, ¿no ven? Sky. Aquí arriba tienen varias funciones. Aquí tienen los operadores, los símbolos, la programación, las constantes, la parte simbólica, y aquí están las unidades. ¿Ok? Entonces, si no nos acordamos las unidades, las podemos buscar aquí. ¿No ve? Por si acaso, kilos hay que trabajarlo en kilogramo fuerza. ¿Ya? Toneladas, lo mismo, hay que trabajarlas en toneladas fuerza. Tiene, como pueden ver, tiene un montón de unidades. SHR. ¿No? Entonces aquí estaría en kilómetros por hora, y aquí la podemos ver en metros sobre segundo, ¿no? Las unidades las convierte automáticamente, es otra de sus cosas buenas. Aquí está, ¿no? Tiene funciones matemáticas, raíz cuadrada, exponente, logaritmos, valor absoluto, estadística lo mismo, trigonométricas tiene seno, coseno, tangente, arcotangente, matrices, trabaja perfecto con matrices. Y aquí hay una parte que les quería mostrar, digamos, resolver ecuaciones con MATCAD, ¿no ven? Para resolver ecuaciones con MATCAD tiene un bloque de resolución. Que está aquí. A ver, vamos a hacer una ecuacióncita. El bloque de resolución, esto lo vamos a mover. Lo vamos a mover aquí. Este lo vamos a mover aquí. Este lo vamos a mover aquí. No le cambia el valor, porque les habíamos dicho, ¿no ve? Que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Si lo ponemos arriba ya es diferente, ¿no ve? El bloque de resolución tiene un lugar para los valores de prueba. Aquí ponen cualquier valor que quieran. Es el valor con el que comienza a tantear el MATCAD. Por ejemplo, pondremos x igual a 1. ¿Ya? En restricciones ponemos la función que queremos resolver. Por ejemplo, esta.
2 por x más 5, 2 por x más 5. Este igual, sí, no es el igual de siempre, ¿no ve? Este igual tienen que venir a operadores y tienen que utilizar el de comparación, no el de cálculo, ¿no? Sino el de comparación para que resuelva la ecuación. Aquí le ponemos 17, ¿ya? Y en la parte final, donde queremos que encuentre, aquí queremos que encuentre x, ¿no ve? Entonces le vamos a poner find x. Y aquí le vamos a poner igual. ¿No ve? El igual, este sí es el igual de resolución, no es el de comparación. Y ya nos ha encontrado el valor de x, ¿no? Podemos resolver sistemas de ecuaciones también con el mismo bloque de resolución, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ponemos x igual a 1, y, este es con el 2 puntos, ¿no ve? Igual a 1, ¿no ve? Es lo que queremos que, es lo que les decía, ¿no ve? Es el valor con el que va a empezar a tantear, ¿ya? Entonces aquí le ponemos la primera ecuación, en restricciones le ponemos la primera ecuación, que sería x más y. Este no se olviden, ¿no ve? Que no es el de resolución, sino es el de comparación. Operadores, el igual de comparación, ¿no? No el de cálculo, el de comparación. Eso sí es importante, ¿no? Y esto es igual a 10. Aquí ponemos 2 por x menos y. Perdón. El igual de comparación. Y aquí le ponemos 5, ¿ya? Y en la parte de resolver, en el solver, le ponemos find, que también está en las funciones, ¿no ve? Pero yo tengo más costumbre de teclear. X, y. Cuántas variables queramos, ¿no ve? Cuántas variables necesitemos, y aquí le damos igual, y de forma matricial ya nos devuelve el valor de X y el valor de Y, ¿no? Sí pueden ustedes hacer la prueba con ecuaciones más complejas, más bonitas. La cosa es que les estamos mostrando lo básico para que lo empiecen a hurgar, ¿no? Y la clave es esa, que lo empiecen a hurgar, ¿no? Vectores y matrices, operadores disponibles, aplicaciones en ingeniería, o sea, a manera que lo vayan hurgando van a ver que hace muchas cosas, ¿no? Un poco de gráficos, genera gráficos de forma automática a partir de las funciones y datos definidos en la hoja de trabajo. Solo es necesario insertar una región de gráficos y seleccionar las variables a presentar, ¿no? Por ejemplo, esta, ya, le vamos a decir primero que y está en función de x, ¿ya? Y esto es igual a x al cuadrado. Para poner x al cuadrado y todo eso, pueden venir aquí, ¿no ven? Aquí está, ¿ya? Entonces aquí, digamos, le ponemos x al cuadrado, ¿no ven? Por ejemplo, lo que ahí dice, ¿no ve? La raíz. Aquí podemos poner 25 y aquí puede ser cuadrada, puede ser cúbica, lo que ustedes necesitan. Raíz quinta de 25 y aquí le ponemos el igual y nos da 1.09, 1.9. ¿No ven? Entonces, los operadores están aquí. ¿No ven? Mayor, igual, menos, valor absoluto, diferenciales,
Es muy simpático el MATCAD cuando lo empiezan a juzgar, ¿no ve? Ya, hemos definido que y está en función de x y la función es x al cuadrado, ¿no ve? Esta es una parábola simple. Entonces, nos vamos aquí a gráficos y le decimos que inserte el gráfico. Insertar gráfico del tipo XY, ¿ya? Entonces aquí le vamos a hacer recuerdo que Y está en función de X y en el otro eje simplemente vamos a dar la X. Y ahí ya la ha dibujado la parábola, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Es bastante amigable el MATCAD. Le ha dibujado la parábola, le podemos dar rangos, le podemos decir de dónde a dónde dibujarla. Digamos, aquí veremos este ejemplo, ¿no? El cálculo del área de un círculo. Ya, nos dice que el radio son 5 metros, ¿no? No se olviden que estos dos puntos con igual, es con la tecla de 2 puntos, ¿no? La fórmula del área, 2 puntos, en matemáticas, en constantes, este es el valor de pi, igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Por r, haremos insertando el de arriba, ¿no ve? Como les había dicho. Nos vamos a operadores, necesitamos al cuadrado, entonces le ponemos r al cuadrado. No he escrito nada. Al cuadrado, r, ahora sí, r al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual, nos dice, le está marcando en verde, ¿no ve? Nos dice que le hemos definido arriba, que le estamos volviendo a definir. No importa, realmente no importa, le podemos poner a minúscula, que también creo que le hemos usado, ¿no ve? Lo que pasa es que la vuelve a definir, ¿no ve? Le pondremos nomás a igual a pi por r al cuadrado. Nos dice que ya la hemos usado, ¿no ve? Redefine, ¿no ve? La vuelve a definir. Entonces, el valor que le hemos dado antes ya no importa y empieza a trabajar con este valor, ¿no? Seno, coseno. Esto también es un poco interesante. A ver, veremos qué nos sale. Otra vez, le vamos a decir al programa que y es una función de x, ¿ya? Y va a ser igual a seno. Seno de x, ¿no? Otra vez está con el tema de que está redefiniendo la variable. Pero no importa, ¿no? Gráficos, insertar gráficos, gráfico XY. Y aquí le ponemos Y, función de X. Y aquí le ponemos X. ¿Sí? Ya nos ha graficado la función seno. Ya, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos comparar la función seno con la función coseno, digamos, ¿no? Le ponemos añadir traza y aquí sí escribimos toda la expresión, ¿no ve? Aquí le ponemos coseno de X, ¿no? Y aquí ya nos añadió el coseno de X. Se ve feo, entonces digamos, le cambiaremos el color a la traza, le pondremos un rojito, alguna cosa así, y la otra la pondremos amarillita. ¿No ve? Ya pueden jugarse así también con los gráficos, ¿no? Y se puede combinar cuantos
cuántas trazas necesitan combinar, ¿no? Aplicaciones en ingeniería civil. Se ha convertido en una herramienta estándar en los departamentos de ingeniería civil, permitiendo automatizar cálculos complejos que antes requerían horas de trabajo manual. Casos de uso en diseño de pavimentos, cálculo de espesor de las carpetas, análisis del tráfico de los ESALs, fatiga, erosión de pavimentos rígidos, flexibles, según la metodología ASTO y PSA. En hidráulica, cálculo de caudales, diseño de canales, redes de distribución, agua y análisis de cuencas hidrográficas con resolución automática de la ecuación de Manning. En estructuras, para el dimensionamiento de vigas, columnas, losas, cimentaciones, análisis matricial de estructuras y verificación de normas de diseño sismo resistente. Yo me he ido preparando, ¿no ve? Para solucionar vigas pretensadas, postesadas, metálicas. En MATCAD, ¿no ven? Porque sí me gusta el tema de la presentación, ¿no? Más aplicaciones, digamos, para movimiento de tierras, cálculo de volúmenes de corte, relleno, todo lo que pueden hacer en Excel, ¿no? Drenaje pluvial, diseño de sistemas de alcantarillado, cálculo de ITF, IDF, intensidad, duración, frecuencia, dimensionamiento de cunetas y colectores. Geotecnia, análisis de capacidad portante de cálculo de asentamientos, diseño de muros. Puede ser utilizada con las fórmulas de la ASTO, de la PSA. Es una herramienta muy bonita, ¿no? Puede ser calculado para el espesor de la losa, para los ESALs, para la confiabilidad, para el módulo de reacción, para el J, para la transferencia de carga, para analizar fatigas, erosión, barras de amarre. Cada uno de estos parámetros se define una sola vez en MATCAD. Al modificar cualquier dato de entrada, todos los cálculos del downstream se actualizan automáticamente, haciendo el proceso de diseño iterativo y extremadamente eficiente, ¿no? Metodología, bueno, esto ya, digamos, esto un poquito por demás, ¿no? Lo que pasa es que me gusta preparar presentaciones un poco grandes, ¿no? Con métodos numéricos, con MATCAD, se pueden hacer interpolaciones, integración numérica, resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, álgebra lineal. El tema es que lo vayan utilizando, ¿no? MATCAD no solo es una herramienta profesional para los estudiantes de ingeniería, representa una ventaja significativa en su aprendizaje y en la calidad de sus trabajos académicos, ¿no? Beneficios académicos y profesionales, ¿no? Aprendizaje más visual e intuitivo, ¿no? Informes de calidad profesional, menos errores, generan más confianza y se puede reutilizar eficientemente, ¿no? Mm, Les había dicho, ¿no? Yo soy fanático de los cálculos manuales, ¿no ve? Entonces, el MATCAD es una herramienta que prácticamente nos hace el cálculo manual como quisiéramos, ¿no? Ayuda a reducir el 85% de errores, ayuda con un ahorro aproximado del 70% al tiempo, y un 60% de las universidades a nivel universal lo están adoptando, ¿no? Aproximadamente 6 de cada 10 facultades de ingeniería en países desarrollados incluyen esta herramienta de cálculo en su currícula. El sector que más usa MATCAD es la ingeniería civil, ¿no? Como pueden ver, sobre el 90% de los ingenieros ya usan de los civiles utilizan el MATCAD, con relación a las otras ingenierías, inclusive a la economía, ¿no? ¿Cómo instalar? Bueno, esto es buscar al proveedor, comprar, ¿no ven? Recursos y bibliografías, PTC MATCAD y las normas ASTO y PSA. Métodos numéricos, Chapra, Buxen y recursos en línea, ¿no? Con PTC MATCAD. Tiene, ¿cómo se llama? Asistencia postventa y todo eso, ¿no? Conclusiones, es una herramienta poderosa. Combina cálculo, documentación y presentación en un único archivo, siendo mucho más que una calculadora avanzada. Menos errores. El manejo automático de unidades y las fórmulas, siempre visibles, reducen drásticamente los errores típicos de ingeniería. Mayor productividad.
facilita la resolución de problemas complejos y permite analizar múltiples alternativas de diseño en mucho menor tiempo. Imprescindible. Su uso es ampliamente recomendado para estudiantes y profesionales de ingeniería que buscan calidad y eficiencia en sus cálculos, ¿no? Un poquito de propaganda al MATCAD, pero la idea es esa, ¿no ve? Que vayan introduciéndose al MATCAD, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta del MATCAD. Me parece que hemos visto cosas básicas, pero que sí ya les van a ir ayudando para adentrarse de mejor forma, ¿no? Una cosita más les voy a mostrar, a ver. Por ejemplo, aquí, de lo que estamos llevando, es una de las partes, vamos a hacer el cálculo del espesor con Solver. Aquí tenemos el número de ejes equivalentes, la confiabilidad, todos los datos que vamos a ver de dónde se sacan para la norma. Y aquí está la ecuación, ¿no? Y como pueden ver, la ecuación es medio feíta, ¿no ve? Sí, la he programado en Excel y tenía que hacerla por tanteos, ¿no ve? En cambio aquí, lo que les había dicho al mostrarle los bloques de resolución, ¿no ve? Tenemos el valor de inicio de tanteo, tenemos la ecuación que queremos resolver y tenemos que queremos encontrar, ¿no? Entonces, y como pueden ver, ¿no? Queda en un formato bastante decente, ¿no ve? Y si lo van utilizando bien, le pueden poner recuadros, subrayados, pueden dejarlo realmente bonito y es un trabajo que lo haces una vez y lo vas a poder aplicar N veces, ¿no? No sé si tuvieran alguna consulta del MATCAD. Cualquier duda, cuando lo vayan usando, me van diciendo, ¿no ve? Espero que ese pantallazo rápido les sirva y, como les había dicho, ¿no? La idea es que lo empiecen a utilizar. Bueno, habíamos visto un poco de la teoría de Boussinesq, ¿ya? Boussinesq busca la distribución de esfuerzos en el interior del suelo bajo cargas superficiales, una de las bases fundamentales de la mecánica de suelos, de la geotecnia y del diseño de pavimentos, ¿no? El autor, esta parte la hemos visto, le vamos a dar una leve repasadita, ¿no? Joseph Valentin Boussinesq nació en el 1842, murió en 1929. Fue matemático y físico francés cuya teoría revolucionó la comprensión del comportamiento del suelo bajo carga. Sus ecuaciones siguen siendo una referencia obligatoria en ingeniería geotécnica, ¿no? La idea central: cuando una carga actúa sobre la superficie del terreno y hace una rueda, una zapata, una presa, la presión no desciende verticalmente de forma uniforme, sino que se dispersa progresivamente dentro del suelo, afectando un volumen importante del terreno en profundidad y en horizontal. Campos de aplicación. La teoría de Boussinesq se aplica en múltiples disciplinas de la ingeniería civil y de la geotecnia. Mecánica de suelos, análisis de esfuerzos y deformaciones bajo cargas externas en el terreno natural, cimentaciones, diseño de zapatas, losas y pilotes, calculando la distribución de cargas hacia el suelo. En pavimentos flexibles, en la determinación de esfuerzos en su rasante y espesores en las capas de la carretera, ¿no? Empresas y terraplenes, evaluación de la estabilidad y los asentamientos bajo grandes volúmenes de tierra y agua. Supuestos de la teoría. Para poder formular ecuaciones matemáticas manejables, Boussinesq establece condiciones ideales sobre el comportamiento del suelo, ¿no? Primero, el suelo es homogéneo. El suelo tiene las mismas propiedades mecánicas en todos sus puntos, sin variaciones espaciales. El suelo es isotrópico. Las propiedades del material son iguales en todas las direcciones del espacio. Elástico.
El suelo se deforma al recibir carga y recupera su forma original al retirarla, ¿no? Comportamiento reversible. Semi-infinito. El medio tiene gran extensión horizontal y profundidad eh, sin límites prácticos, ¿no? Carga puntual. La carga se aplica inicialmente en un único punto de la superficie del terreno. Deformaciones pequeñas. Los desplazamientos generados son suficientemente pequeños para no alterar la geometría del problema, ¿no? Estos supuestos simplifican el comportamiento real del suelo y son la base del desarrollo de las ecuaciones analíticas, ¿no? De la teoría. Aquí está la ecuación, la expresión general, donde sigma sub z es el esfuerzo vertical en el punto de análisis en kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. P es la carga puntual aplicada en la superficie en kilonewtons. Z la profundidad del punto de análisis en metros. R es la distancia horizontal desde el punto de aplicación en metros. ¿Bien? Caso especial, bajo carga R igual a 0. ¿No ve? Cuando está aplicada totalmente vertical. Cuando el punto de análisis se encuentra directamente debajo del punto de aplicación de la carga, solamente tenemos este componente de la ecuación, ¿no? Este se hace 1. En este caso, el esfuerzo vertical depende directamente de P e inversamente cuando del cuadrado de la profundidad, ¿no? Si la profundidad se duplica, el esfuerzo se reduce a la cuarta parte, ¿no? Este resultado es clave para el diseño de cimentaciones, ¿no? La presión disminuye rápidamente con la profundidad. O como decimos, ¿no? En los estructuristas, ¿no? A mayor profundidad, el suelo tiene mejor respuesta, ¿no? Distribución de esfuerzos, el bulbo de presiones, ¿no? ¿Qué ocurre bajo la carga? Al aplicar una carga puntual en superficie, el esfuerzo vertical es máximo justo debajo del punto de aplicación y disminuye progresivamente tanto con la profundidad como con la distancia horizontal. Este patrón de distribución tiene forma característica de bulbo de presiones, una zona inferior del suelo donde los esfuerzos son significativamente concentrados, ¿no? Comportamiento del bulbo. Cerca de la carga, los esfuerzos son elevados y concentrados. A mayor profundidad, los esfuerzos son dispersos y menores, ¿no? A manera que vas profundizando. A mayor distancia lateral, reducción rápida del esfuerzo, ¿no? Como se puede ver también aquí. La ecuación fundamental de Boussinesq. Esta es la ecuación, ¿no? El esfuerzo, interpretación física de la ecuación. El esfuerzo decrece con la profundidad. A mayor valor de z, el denominador crece al cuadrado, ¿no? Lo que provoca una caída rápida y pronunciada del esfuerzo vertical, sigma sub z. Esto explica por qué capas profundas reciben esfuerzos mucho menores, ¿no? Esfuerzo decrece con la distancia lateral. Al aumentar r, la distancia horizontal, el término 1 más r cuadrado sobre z cuadrado crece, reduciendo drásticamente sigma sub z. Las zonas alejadas lateralmente del punto de carga apenas se ven afectadas, ¿no? Las cargas afectan grandes volúmenes de terreno. La distribución tridimensional implica que incluso cargas puntuales influyen en un volumen amplio del suelo, lo que es fundamental para evaluar asentamientos diferenciales y la compatibilidad de la estructura, ¿no? Habíamos visto también, ¿no? La variación del esfuerzo con la profundidad. En la siguiente gráfica se muestra cómo decrece el esfuerzo vertical directamente bajo la carga puntual P al aumentar la profundidad, ¿no? Entonces aquí a una distancia de 0,5 tenemos un valor alto, superior a 180, 190 más o menos, ¿no? Y por ejemplo, a 1,5 tenemos 20, ¿no? Se confirma la relación inversa del cuadrado. A profundidad de 0,5 el esfuerzo es de 191 kilopascales, mientras que a 2 metros ya es solamente 12 kilopascales, ¿no? Para una profundidad fija Z, el esfuerzo disminuye a medida que nos alejamos horizontalmente del punto carga. Para la misma carga, aplicando la ecuación, el esfuerzo cae de 47.7 en 0, en la vertical de la carga, a apenas 0.2 kilopascales a 3 metros de distancia lateral. Todo a la misma profundidad de 1 metro, ¿no? Esto ilustra la dispersión lateral característica del bulbo de presiones, ¿no? Aplicaciones en pavimentos flexibles.
La teoría de Boussinesq es la base del análisis estructural de pavimentos flexibles, donde las cargas vehiculares se transmiten capa por capa hasta el suelo de fundación. Transmisión de las cargas, ¿no ve? De la carpeta asfáltica, bueno, la carga vehicular, el contacto con la rueda donde se aplica, el valor es más fuerte, ¿no? Disminuye la carga sobre las capas inferiores, ¿no? En la carpeta ya es menor y en la base reduce los esfuerzos antes de la subrasante, ¿no? La teoría de Boussinesq permite cuantificar el esfuerzo que llega a la subrasante y así dimensionar correctamente los espesores de cada capa para evitar deformaciones permanentes, fatiga del pavimento y fallo estructural, ¿no? ¿Qué se calcula? Esfuerzos en la subrasante, deformaciones esperadas por carga repetida, espesores mínimos de la base y de la subbase. ¿Qué se evita? Hundimientos y roderas, fatiga de la capa asfáltica y el fallo estructural prematuro. Boussinesq versus Westergaard. Westergaard es para rígidos, ¿no? Entonces vamos a ver varios aspectos, ¿no? Aspectos, por ejemplo, material analizado según Boussinesq es el suelo, material granular. Según Westergaard es la losa de hormigón. Tipo de pavimento. Boussinesq para pavimento flexible o asfalto. Modelo del medio. Semi-infinito elástico. ¿Ya? Para Westergaard es una placa sobre una base elástica. Análisis principal, distribución de esfuerzos, ¿no? Y de Westergaard es la flexión de la losa. Aplicación directa, mecánica de suelos y cimentaciones. De Westergaard, pavimentos rígidos y carreteras, ¿no? En proyectos reales, ambas teorías pueden complementarse. Westergaard para la losa de hormigón y Boussinesq para análisis de suelo de apoyo bajo ella, ¿no? Aunque también utilizamos la teoría de Winkler. Importancia en ingeniería civil. La teoría de Boussinesq representó un salto cualitativo en la comprensión del comportamiento del suelo y sentó las bases de los métodos modernos de diseño geotécnico. Contribuciones fundamentales, ¿no? Comprensión del suelo. Por primera vez fue posible entender y cuantificar cómo trabaja el suelo bajo cargas externas, sentando bases científicas para la geotecnia. Métodos de cimentaciones. Permitió desarrollar métodos racionales para el diseño de cimentaciones superficiales y profundas, reduciendo incertidumbre en proyectos. Análisis de asentamientos. Hizo posible estimar asentamientos inmediatos y diferenciales en estructuras cruciales para la seguridad de edificios y puentes. Diseño de infraestructuras. Fundamentó el diseño de pavimentos, presas, terraplenes y estructuras geotécnicas complejas en ingeniería vial y civil, ¿no? 150 años de vigencia, la teoría sigue siendo una referencia fundamental desde su publicación en 1885. Supuestos base. Hipótesis que definen el modelo matemático simplificado del diseño, ¿no? Y ecuación central, una sola expresión que describe la distribución completa de esfuerzos verticales. Limitaciones de la teoría. El suelo real define el modelo ideal. La naturaleza impone condiciones que no siempre se ajustan a los supuestos de Boussinesq, ¿ya? Por ejemplo, heterogeneidad. El suelo natural presenta capas con propiedades distintas, ¿no? Arcillas, gravas, arenas. Anisotropía. Las propiedades mecánicas del suelo varían según la dirección del esfuerzo aplicado. Comportamiento plástico. Bajo cargas elevadas, el suelo puede deformarse de forma permanente e irreversible. Cargas distribuidas. En la práctica, las cargas ocupan áreas, ¿no? Como las zapatas, las ruedas, y no son estrictamente puntuales, ¿no? Métodos complementarios. Para superar estas limitaciones, la ingeniería moderna emplea la integración numérica para cargas distribuidas sobre áreas irregulares. Métodos de elementos finitos, o FEM, ¿no ve? Para suelos estratificados no lineales. Teoría de Westergaard para pavimentos rígidos, ¿no? Modelos elastoplásticos para comportamiento postelástico del suelo, ¿no? Ensayos de campo, SPT, CPT, o sea, el SPT estándar, el normal, y el CPT, que es el cono chiquitito, ¿no? Para caracterizar la heterogeneidad real. Nunca aplicar la teoría de Boussinesq sin verificar previamente que las condiciones del suelo se aproximan razonablemente a los supuestos del modelo, ¿no?
Ejemplo conceptual, ¿no? La rueda de un camión sobre el pavimento. Imaginemos un camión pesado circulando sobre una carretera de pavimento flexible. Su eje trasero transmite una carga al pavimento. ¿Qué ocurre en el suelo? Paso 1, se transmite la carga. Paso 2, el bulbo de presiones. Paso 3, se verifican profundidades. Y fase 4, se diseña, ¿no? La teoría de Boussinesq permite al ingeniero calcular exactamente cuánto esfuerzo llega a la subrasante, a qué profundidad es máximo y cómo se dispersa. Con esta información se determinan los espesores necesarios de la base, subbase y de la carpeta asfáltica para garantizar la integridad estructural del pavimento bajo cargas repetidas. Aquí tenemos esquemáticamente las diferentes capas de una carretera, ¿no? Distribución de esfuerzos a distintas profundidades. Comparación de esfuerzo vertical sigma z bajo la carga P de 100 kilonewtons a diferentes profundidades a distancias radiales R diferentes, ¿no? A profundidades z igual a 0,5, los esfuerzos son extremadamente concentrados bajo la carga y caen bruscamente con un radio a z igual a 2 metros, ¿no? La distribución es mucho más uniforme y lateralmente confinada, mucho más uniforme lateralmente, ¿no? Confirmando la dispersión progresiva predicha por el bulbo de presiones. Y eso pueden ver aquí. Un radio de 0, con un radio de 0,5, con un radio de 1, que ya deja de tener importancia, y con un radio de 1,50 que prácticamente se minimiza, ¿no? Y ya empiezan a ser otros los factores. Conclusiones. Dispersión tridimensional. Las cargas superficiales no actúan únicamente hacia abajo, sino que se dispersan en todas las direcciones formando bulbos de presión dentro del terreno, ¿no? Ecuación universal. Una sola expresión matemática describe la distribución completa de esfuerzos verticales en función de P, Z y R, ¿no? Con gran potencia predictiva y aplicabilidad práctica. Base de la geotecnia moderna. Más de 150 años después de su formulación, sigue siendo fundamento del diseño de fundaciones, ¿no? De pavimentos flexibles y análisis de asentamientos. Usar con criterio. Sus limitaciones, ¿no ve? Suelo ideal versus suelo real obligan al ingeniero a complementarla con ensayos de campo, con elementos finitos y métodos numéricos en proyectos complejos, ¿no? La presión no baja verticalmente de forma uniforme, se dispersa dentro del terreno. Entender eso cambió para siempre la ingeniería geotécnica, ¿no? Principio central de la teoría de Boussinesq. Ley de Hooke en el concreto, ¿ya? La hipótesis elástica implica que el hormigón responde linealmente a los esfuerzos mientras no supere su resistencia, ¿ya? La relación fundamental es sigma es igual a E por E, donde sigma es el esfuerzo normal, E es el módulo de elasticidad del concreto, típicamente entre 25.000 y 30.000 megapascales, y E es la deformación unitaria adimensional. Esta linealidad permite resolver las ecuaciones diferenciales de la placa de forma cerrada, ¿no? Entonces, E típico del concreto entre 25.000 y 30.000, coeficiente de Poisson entre 0,15 y 0,20, y la validez elástica hasta 40 a 50% de la resistencia, ¿no? El modelo de Winkler. La subrasante representa una serie infinita de resortes independientes distribuidos bajo la losa. Cada resorte responde de una forma proporcional a la deflexión local sin afectar a los resortes adyacentes. La ley del comportamiento es Q igual a K por delta, ¿no? Donde Q es la presión de contacto, K es el módulo de reacción de la subrasante y delta es la deflexión vertical. Características del modelo de Winkler. Independencia de resortes. Cada resorte actúa de forma aislada. El suelo solo reacciona donde existe deflexión, ¿no? Respuesta lineal. La presión del suelo es directamente proporcional al desplazamiento vertical en ese punto. Simplificación matemática. Facilita la resolución analítica de las ecuaciones diferenciales de la placa de forma cerrada.
El módulo de reacción, K, en kilonewton por metro cúbico o megapascales por metro, es el parámetro más importante del suelo en el diseño de pavimentos rígidos. Se determina mediante el ensayo de la placa de carga o por correlación. Vamos a trabajar harto con correlaciones nosotros. Ecuación diferencial de la placa. La ecuación general que gobierna el comportamiento de las losas de hormigón sobre fundación elástica fue establecida por Westergaard y viene dada como, con esta expresión, ¿no? Donde W es la deflexión de la losa en metros, Q es la carga aplicada en kilonewton por metro cuadrado, K es el módulo de reacción de la subrasante en newton metro por metro cúbico y D es la rigidez de la placa. Operador biarmónico. Ya tenemos este delta invertida a la cuarta. El operador delta a la cuarta, que es igual a delta al cuadrado por delta al cuadrado, representa la doble aplicación del laplaciano, ¿no? Y captura la curvatura bidireccional de la losa. Su solución determina el campo completo de deflexiones y esfuerzos de toda la placa. Rigidez de la losa. La fórmula de la rigidez, ¿no? Está dada por esta expresión, donde E es el módulo de elasticidad del concreto, H el espesor de la losa, y mu es el coeficiente de Poisson. Impacto del espesor. La rigidez es proporcional al cubo del espesor, ¿ya? D proporcional a H al cubo, ¿no? Esto tiene como consecuencias prácticas enormes, ¿no? El espesor de la losa por 2 te multiplica la rigidez por 8, ¿no? El espesor de la losa por 1.5 te da una rigidez adicional de 3.4, ¿no? 10% del espesor de la losa te aumenta una rigidez en un 27%. Pequeñas variaciones del espesor durante la construcción generan grandes cambios en la capacidad estructural de la losa. Radio de rigidez relativa. ¿No ve? De esto sí hay que acordarse, ¿no? Del radio de rigidez relativa. El radio de rigidez relativa, L, es uno de los parámetros más importantes en el diseño de pavimentos rígidos, ¿ya? Representa la capacidad de la losa para distribuir las cargas sobre el área de apoyo. ¿Ya? Viene dado por esta expresión y la interpretación física es la siguiente, ¿no? El valor de R grande, tiene una mejor distribución de carga y menores tensiones. Un radio de rigidez relativa pequeño representa una carga concentrada y mayores tensiones locales, ¿no? Valores típicos de diseño. Para pavimento de carreteras, la rigidez relativa suele oscilar entre 500 milímetros y 1000 milímetros según el espesor de la losa y la calidad de la subrasante. Un radio de rigidez relativa elevado indica un sistema losa-suelo bien equilibrado, ¿no? Los tres casos de Westergaard, posiciones críticas de carga, ¿no? Carga interior. Rueda lejos de los bordes, menores esfuerzos, menor distribución, comportamiento estable, ¿ya? Rueda sobre el borde, longitudinal, ¿no? Mayor deflexión, tensiones de tracción importante, y es una condición crítica de diseño, ¿no? Y la rueda en la esquina de la losa, máxima deflexión, riesgo elevado de fisuración arriba en diagonal, y menor confinamiento estructural, porque obviamente no hay confinamiento ni adelante ni al costado, ¿no? Caso A, carga interior. Cuando la rueda se aplica en el interior de la losa, lejos de los bordes y esquinas, el comportamiento es más favorable. La losa distribuye la carga en todas las direcciones. El suelo de apoyo actúa sobre una gran área. Las tensiones generadas son las menores que de los tres casos, ¿no? Esfuerzos mínimos de los tres casos, distribución radial en todas las direcciones, deflexión reducida y simétrica, ¿no? Carga en el borde.
Cuando la rueda actúa en el borde longitudinal de la losa, la distribución de carga queda restringida a un solo lado. Esto incrementa la flexión y genera tensiones de tracción significativas en la fibra inferior del borde cargado. Es la condición más crítica en muchos diseños de carreteras, ¿no? Las tensiones en el borde pueden ser hasta 1.5 a 2 veces las tensiones en el caso interior, ¿no? Según el valor de la rigidez relativa y el espesor de la losa. Caso de carga en esquina. La carga en esquina de la losa representa la condición de mayor deflexión al carecer de apoyo en los dos lados. La esquina tiene menor confinamiento estructural, la losa tiende a levantar el extremo opuesto. Y las fisuras diagonales de esquina son la patología más directamente asociada a esta situación, ¿no? Deflexión máxima de los tres casos. Riesgo de fisuración en diagonal elevado, ¿no? Comparación de los tres casos. En esfuerzos relativos, ¿no? Esfuerzo relativo y deflexión relativa. Esfuerzo relativo, deflexión relativa. Como pueden ver, en el interior no son gran cosa, ¿no? En borde, en esfuerzo relativo tenemos un esfuerzo relativo bastante alto, ¿no? Inclusive mayor que el de esquina. Y en deflexión, en esquina tenemos una deflexión relativa mucho mayor que los otros dos casos, ¿no? Por eso es que estos son los dos casos críticos, uno en deflexión y el otro en tensión, ¿no? Esfuerzos en la sección transversal. Al aplicarse una carga sobre la losa, se produce una distribución de esfuerzos en su sección transversal que es esencial comprender para el diseño, ¿no? Zona superior, compresión. La fibra superior de la losa queda sometida a esfuerzos de compresión. El hormigón soporta bien estos esfuerzos, ya que su resistencia a compresión es elevada, ¿no? Entre 25 a 40 megapascales. Zona inferior, atracción. La fibra inferior entra en tensión de tracción. El hormigón es un material frágil a la tracción, con resistencias de tracción de solo el 10 al 15% de su resistencia a compresión. Por ello, las fisuras comienzan en la parte inferior de la losa y progresan hacia arriba, ¿no? Este comportamiento explica el por qué el control del espesor y la resistencia a flexotracción son los parámetros de diseño más determinantes en pavimentos rígidos, ¿no? Habíamos hablado ya en las anteriores clases de que se debería verificar por flexotracción, ¿no ve? Este es el motivo, la zona inferior, contracción, ¿no? Claro que en ciertos acomodos de carga podemos tener la zona de tracción en la fibra superior, ¿no? Pero el módulo va a ser el mismo, ¿no? Deformaciones y hundimientos. Deflexiones en pavimentos rígidos, ¿no? Espesor de la losa, mayor espesor, mayor rigidez, menor deflexión, ¿ya? Es una relación cúbica. Módulo de subrasante. Mayor K, el suelo es más rígido, tiene un mejor soporte y tenemos, obviamente, menores deflexiones, ¿no? Temperatura. Los gradientes térmicos inducen curvaturas adicionales en la losa independientemente del tráfico. Módulo de elasticidad. Mayor módulo de elasticidad del concreto, placa más rígida, menor deformación bajo carga, ¿no? Magnitud de la carga. Mayor carga por eje, mayor deflexión, relación directamente proporcional, ¿no? Transferencia en juntas. Las juntas con pasadores o trabazón de áridos transfieren parte de la carga a la losa adyacente, reduciendo las deflexiones. Vamos a ver cuando hagamos el software, el YesLab, un ejemplo de esto, ¿no? Efecto de la temperatura, la expansión y la contracción, ¿no? Las variaciones de temperatura ambiente producen expansión diurna y contracción nocturna de la losa. Si los movimientos quedan restringidos por la fricción con la subbase o con las juntas mal diseñadas, se generan esfuerzos de compresión o de tracción significativos, que se suman a los del tráfico. Las juntas de expansión y contracción existen precisamente para acomodar estos movimientos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario o algo.
Nos daremos los 15 minutitos, quedaremos aquí por un rato. Nos vemos en un rato. ¿Ya? Gracias.
Bueno, colegas, regresamos. Vamos a pasar lista, por favor. Solís Nahaya. Solís Nahaya. Peña Ferrell. Presente, ingeniero. Gracias. Taborga Pinto. Presente, ingeniero. Gracias. Aragón Rodríguez. Presente, ingeniero. Aragón. Gracias. Laura Quispe. Laura Quispe. Presente, ingeniero. Laura Quispe, ¿me Gracias. escuchó? Sí. Gracias. Ricalde Pérez. Presente, ingeniero. Gracias. Lozada Muruchi. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Fuentes Justiniano. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Paniagua Ichazu. Presente, Paniagua. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vargas Rojas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Castro Guzmán. Presente, ingeniero. Gracias. Rodríguez Castro. Rodríguez Castro. Castellón Meneses. Gracias. Cejas Claure. Presente, ingeniero. Gracias. Claudio Rosales. Presente, ingeniero. Gracias. Pueblo de Sousa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Colosetti Crespín. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Merubia Urquiola. Merubia Urquiola. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Gracias. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Álvarez Céspedes. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Averanga Tarifa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Céspedes Solís. Presente, ingeniero. Gracias. Colque Coronado. Presente, ingeniero. Gracias. Pinto Flores. Pinto Flores. Solís Benavides. Presente, ingeniero. Gracias. Dávila Acarapi. Presente, ingeniero. Gracias. Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Cayata Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Navia Aguirre. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Mendoza Weber. Presente, ingeniero. Gracias. Escalante Márquez. Presente, ingeniero Escalante Márquez. Gracias. Céspedes Barrancos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Terceros Martínez. Presente, ingeniero. Gracias. Cruz. Cruz. Moreno Alanis.
Presente, ingeniero. Gracias. Mamani Ventura. Presente, ingeniero. Gracias. Chambi Sugar. Chambi Sugar. Fernández Choquechambi. Fernández Choquechambi. Cano Taborga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bilbao Mesa. Presente, ingeniero. Gracias. Irala Benavides. Presente, ingeniero. Gracias. Vallejos Velázquez. Presente, ingeniero. Presente. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Ábalos Beltrán. Ábalos Beltrán. Vilca Huanca. Presente, ingeniero. Gracias. Jiménez Sánchez. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches, gracias. Moyo Flores. Moyo Flores. Ingeniero. Perfecto, gracias. Perfecto, buenas noches, Evelyn. Murillo Hermosilla. Presente, ingeniero. Gracias. Guzmán Ortiz. Presente, ingeniero. Gracias. Ceballos Barriga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Patiño Falón. Presente, ingeniero. Gracias. Cantuta Quispe. Presente, ingeniero. Guzmán Sarmiento. Guzmán Sarmiento. Presente, ingeniero. Presente. Gracias, Jessica. Perfecto, gracias. Amador Corchado. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, gracias. Miranda Chávez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias. Vicente Gaspar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Kimber, gracias. Quiñones Gemio. Quiñones Gemio. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Martínez Barrón. Joan Fernando, estabas afuera. ¿Cuál es tu apellido, Joan Fernando? Buenas noches. Fernández Buenas Choquechambi, ingeniero. Fernández Choquechambi. Sí, presente, por favor. Sí, No, ya, no, ya, ya ya gracias. te lo registré. ¿Alguien más que no haya llamado? Disculpa, Inge. Yo, Ábalos Inge, por Beltrán. favor. Rodríguez Castro. Castro, también Cachín, porfa. Rodríguez Castro, John Sebastián. Ok, ¿quién más, por favor? Gracias. Ábalos Beltrán, disculpe, ingeniero. Ábalos Beltrán. Sí. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Ya, una repasadita. Solís Nahaya. Solís Nahaya. Erwin Bethauser. Erwin Bethauser. Pinto Flores. Pinto Flores.
Pedraza Álvarez. Pedraza Álvarez. Cruz Ángel David. Cruz Ángel David. Chambi Chugar. Chambi Chugar. Quiñones Gemio. Quiñones Gemio. Lara Ortiz. Lara Ortiz. Martínez Barrón. Martínez Barrón. Ok, ahora sí. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Ya? Efecto de la temperatura, la expansión y la contracción. ¿Ya? Las variaciones de temperatura ambiente producen la expansión diurna y contracción nocturna de las losas, ¿no? Si los movimientos quedan restringidos por la fricción con la subbase o por juntas mal diseñadas, se generan esfuerzos de compresión y tracción significativos, que se suman a los del tráfico. Las juntas de expansión y contracción existen precisamente para acomodar estos movimientos, ¿no? Curling y warping de la losa. ¿Qué es el curling? El curling es el alabeo térmico. Ocurre cuando la parte superior e inferior de la losa están a diferente temperatura. La cara que se calienta más intenta expandirse más que la otra, produciendo una curvatura de la losa. De día la superficie superior, más caliente, curva los bordes hacia abajo. De noche el fenómeno se invierte. Warping por humedad. El warping es el análogo al curling, pero causado por gradientes de humedad entre la cara superior e inferior de la losa. La cara inferior tiende a tener mayor humedad, contacto con la subbase, ¿no? Lo que provoca expansión diferencial y alabeo de la losa, especialmente en climas secos y con alta evaporación superficial, ¿ya? El curling, o sea, el alabeo térmico, genera esfuerzos adicionales, incluso sin tránsito vehicular, acelerando la fatiga de la losa a lo largo del tiempo. Losa en equilibrio, temperatura uniforme sin deformación, ¿ya? Curvado hacia abajo, día, superficie superior más caliente. Curvado hacia arriba, noche, superficie inferior más caliente, ¿ya? El ciclo diario del curling genera esfuerzos alternados en la losa que, acumulados a lo largo de los años de servicio, contribuyen significativamente al daño por fatiga del concreto. Fatiga del concreto por tránsito repetitivo. Aunque una sola carga vehicular no supere la resistencia del concreto, millones de repeticiones de carga producen daño acumulativo conocido como fatiga. Cada ciclo de carga-descarga genera microfisuras en la pasta de cemento que crecen progresivamente hasta producir la rotura de la losa. La teoría de las placas permite calcular los esfuerzos repetidos y estimar la vida útil del pavimento en función del número admisible de cargas, ¿no? Relación de esfuerzo y repeticiones de fatiga. Podemos ver aquí, ¿no? A mayor número de repeticiones de carga, menor es la relación esfuerzo-resistencia, que puede soportar la losa sin fallar por fatiga. Este principio, conocido como curva SN, es la base del diseño por fatiga en pavimentos rígidos, ¿no? Entonces aquí tenemos las repeticiones de la carga y aquí la relación de esfuerzo-resistencia, ¿no? Como pueden ver, tiene sus caídas, ¿no? Diseño y evaluación. Aplicaciones de la teoría de placas. 1. En diseño estructural, ¿no? Cálculo de los espesores de la losa, separación de las juntas de diseño, del armado del refuerzo, ¿no? Evaluación de fallas. El análisis de patologías existentes, retrocálculo del módulo K y evaluación de las deflexiones in situ, ¿no? Modelación avanzada. Los programas modernos de elementos finitos usan principios derivados directamente de la teoría de Westergaard.
Software basado en la teoría de Westergaard. El KenPay, desarrollado por la Universidad de Kentucky, permite un análisis multicapa de pavimentos flexibles y rígidos, incluyendo el cálculo de tensiones y deflexiones ampliamente enseñado en enseñanza y en investigación. Everfe, programa de elementos finitos en 3D, especializado en pavimentos de hormigón. Modela juntas, armados, transferencia de carga y comportamiento frente a temperatura. Y el ISLAB 2000, que es el que vamos a ver como parte del curso. Es un software de análisis de losas sobre fundación elástica. Permite modelar losas conjuntas, condiciones de borde complejas y cargas distribuidas variables, ¿no? Limitaciones del modelo, lo que no captura la teoría clásica, ¿no? Suelo real diferente no es igual a resortes independientes, ¿no? El suelo real transmite esfuerzos cortantes horizontales en puntos adyacentes. El modelo de Winkler subestima la distribución lateral de esfuerzos en suelos cohesivos, ¿no? Fisuración y pérdida de elasticidad. Una vez fisurado, el concreto pierde su comportamiento elástico lineal. La teoría no modela la propagación de fisuras ni el concreto dañado. Cargas dinámicas. Los vehículos generan cargas de impacto, vibraciones y efectos de inercia que la teoría estática simplifica o ignora, ¿no? Fenómenos de deterioro progresivo. Humedad, erosión de la subbase, bombeo, contracción por secado y deterioro químico no están contemplados en el modelo original. Patologías del pavimento rígido. La teoría explica las fallas observadas, ¿no? Grietas longitudinales, generada por esfuerzos de tracción en la zona inferior de la losa bajo cargas de borde repetidas, ¿no? Y deficiente soporte lateral. Grietas transversales, asociadas a la contracción térmica no controlada, y ausencia o fallo de las juntas de contracción o la separación no correcta, ¿no? Fisuras de esquina, producto de cargas repetidas en esquina, con pérdida de soporte inferior, pumping, correspondiendo al caso C de Westergaard, al caso de carga en esquina, ¿no? Bombeo y escalonamiento. Bombeo o pumping ocurre cuando el agua se acumula bajo la losa y es expulsada por las juntas grietas al paso de los vehículos. El agua arrastra el material fino de la subbase generando pérdida de soporte localizada que incrementa las deflexiones y acelera la fisuración, ¿no? Podemos ver aquí un esquema, ¿no? Escalonamiento o flouting. Es el desnivel en cota entre losas adyacentes, ¿no? En una junta o grieta transversal. Resulta de la transferencia diferencial de carga y la erosión desigual de la subbase, ¿no? Produce impacto dinámico en los vehículos y es un indicador clave del deterioro estructural avanzado, ¿no? Contexto local. Importancia de la teoría en Bolivia. En Bolivia, la teoría de las placas es especialmente relevante por las condiciones específicas del entorno. Las altas variaciones térmicas entre el día y la noche del altiplano, hasta 30 grados de diferencia, ¿no? El tránsito pesado en rutas productivas y mineras, ¿no? Los problemas de drenaje en zonas tropicales hacen del diseño riguroso de pavimentos una necesidad técnica crítica, ¿no? Aplicaciones específicas en Bolivia. Pavimentos urbanos, ¿no? Diseño de calles y avenidas en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde el tráfico pesado y las lluvias estacionales exigen alta durabilidad. Carreteras de alto tránsito. Rutas como Cochabamba-Santa Cruz, que soportan cargas elevadas, requieren análisis de fatiga y diseño de espesores con base a la teoría de Westergaard, ¿no? Pavimentos aeroportuarios. Los aeropuertos de Viru y El Alto operan con cargas de aeronaves que exigen el análisis riguroso de la losa por 3 casos de carga crítica, ¿no? Evaluación de las fallas. El retrocálculo del módulo K, mediante deflectómetros de impacto, FWD, utiliza directamente las ecuaciones de la teoría de las placas para diagnosticar el estado estructural. Parámetros de diseño, valores de referencia, ¿no? Parámetro, el módulo E del concreto, el módulo de elasticidad, valor típico, 24.000. Valor típico alto, 32.000. Unidades, megapascales. Coeficiente de Poisson,
Valor típico bajo, 0,15. Valor típico alto, 0,20. Unidades, esa dimensional. Espesor de la losa. Valor típico bajo, 15 centímetros, ¿no? Valor típico alto, 35 centímetros. Unidades, milímetros. Módulo K del suelo fino. Valor típico bajo, 20. Valor típico alto, 60. Unidades, newton metro por metro cúbico. Módulo K en su rasante granular. Valor típico bajo, 60. Valor típico alto, 150. Unidades, newton metro por metro al cubo, ¿no? Resistencia a la flexotracción. Valor típico bajo, 3,5. Valor típico alto, 5,5. Unidades, megapascales. Estos valores son orientativos para diseño preliminar. Los valores definitivos deben obtenerse de ensayos de laboratorio y campos especificados para cada proyecto, ¿no? Aunque el ABC nos fija ya el 4,5, ¿no? En el módulo de reacción en el módulo de flexotracción. Evolución de los métodos modernos, de Westergaard a los elementos finitos, ¿no? 1926, Westergaard publica su teoría de placas sobre fundación elástica, fórmulas de esfuerzos para carga interior, borde y esquina, ¿no? Los 3 casos de carga. De 1950 a 1970, adopción global en manuales de diseño como LASHO. LASHO es lo que ahora se conoce como ASHTO, ¿no? Pero al nacer tenía ese otro nombre, ¿no? Calibración con ensayos de carreteras como el ASHO Road Test de 1958 a 1960. Han hecho varias pistas de prueba donde han hecho circular todo tipo de camiones y han ido midiendo respuestas, fatigas y todo eso, ¿no? Y en base a este ensayo han determinado las ecuaciones empíricas para diseños de flexibles y de rígidos, ¿no? De 1980 al 2000, aparición del software de elementos finitos, EBRFE y el ISLAB. Mejora en modelación de juntas y condiciones de borde complejas, ¿no? Del 2004 a hoy, el método mecanicista empírico de la ASHTO, ¿no? El ASHTO Web y el Pavement mecánico empírico. Método mecanicista empírico que integra la teoría de las placas con modelos de deterioro calibrados, ¿no? Estos modelos de deterioro tienen un problema, ¿no? Que han sido calibrados en Estados Unidos, ¿no? La ecuación de transferencia se basa en climas americanos y suelos americanos, ¿no? Síntesis, parámetros clave para el diseño. 1. El espesor H, ¿no? Relación cúbica con la rigidez. 2. El módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Que nos da la resistencia del material. 3. El módulo de reacción del suelo, ¿ya? Que nos da la capacidad portante o capacidad de soporte. 4. Rigidez radio de rigidez relativa, o L, ¿no? Que nos ayuda a comprender la distribución de las cargas. 5. Resistencia a flexotracción, ¿no? Que nos da el límite de rotura del hormigón. Y 6. El número de repeticiones de la carga o la vida útil por fatiga, ¿no? Estos son los 6 parámetros claves que se interrelacionan directamente en el diseño de los pavimentos rígidos, ¿no? La teoría de las placas como base del diseño moderno. La teoría de las placas en pavimento rígido, desarrollada por Westergaard a partir de 1926, sigue siendo el fundamento conceptual y práctico del diseño de las losas de hormigón. Aunque los métodos actuales incorporan elementos finitos, modelos de deterioro y calibración empírica, todos parten de los mismos principios: la losa como placa elástica y el suelo como fundación de Winkel, y el análisis de los 3 casos críticos de carga, ¿no? Modelar la losa como placa elástica con rigidez D proporcional a la altura al cubo, ¿ya? Representar el suelo mediante el módulo de reacción K o fundación de Winkel. Calcular esfuerzos críticos en las 3 posiciones de carga de Westergaard. Predecir la vida útil mediante el análisis de fatiga y las curvas SN del concreto, ¿no? Han hecho modelos que en base a las tensiones ya predicen fatiga, ¿no? Distribución de cargas en pavimentos. Un análisis técnico y detallado de cómo el peso de los vehículos se transmite a través de las estructuras de pavimento rígido y flexible hasta la subrasante,
con énfasis en el comportamiento estructural, zonas críticas y tipologías de fallas. ¿Qué es la distribución de cargas? La distribución de cargas es el proceso mediante el cual el peso de los vehículos se transmite desde las llantas hasta el suelo natural o la subrasante, ¿no? Pasando por las distintas capas del pavimento. Comprender este mecanismo es fundamental para el diseño, construcción y conservación de cualquier tipo de estructura. Pavimento rígido. Distribuye la carga gracias a la rigidez de la losa de concreto hidráulico, repartiendo los esfuerzos sobre una área amplia de terreno, ¿no? Pavimento flexible, en cambio, distribuye la carga mediante la acción conjunta de varias capas granulares y asfálticas, transmitiendo los esfuerzos progresivamente en profundidad. Pavimento rígido, estructura y composición. El pavimento rígido está formado principalmente por la losa de concreto hidráulico, apoyada sobre una base, subbase o directamente sobre la subrasante. Su elevada rigidez es el factor determinante que define su comportamiento estructural bajo carga. Mecanismo de distribución en pavimento rígido. Cuando la rueda aplica una carga sobre la losa, el concreto actúa como una placa rígida, gracias a su elevado módulo de elasticidad, ¿no? La carga se reparte sobre un área amplia del terreno subyacente, reduciendo significativamente la presión que llega a la subrasante, ¿no? Entonces, de la llanta a la losa, a la base y a la subrasante, ¿no? La losa absorbe y redistribuye la mayor parte de los esfuerzos. Por ello, la presión unitaria que recibe el suelo es significativamente menor, ¿no? Lo que protege a la subrasante ante sobrecargas puntuales. Comportamiento estructural de la losa. Cuando un vehículo transita sobre la losa, ésta experimenta una flexión ligera que genera un estado tensional diferenciado a su espesor, ¿no? Este comportamiento es análogo al de una viga simplemente apoyada sometida a la carga central, ¿no? Zona superior, compresión. La fibra superior de la losa queda sometida a esfuerzos de compresión cuando la carga actúa en el centro. El concreto resiste estos esfuerzos, ¿no? Zona inferior, tracción. La fibra inferior experimenta esfuerzos de tracción. Esta zona es crítica porque el concreto tiene baja resistencia a la tracción, como habíamos visto, ¿no? Entre un 10 y un 15% de la decompresión, ¿no? Riesgo de fisuración. Si los esfuerzos de tracción superan la resistencia del concreto o se repiten de forma cíclica, aparecen fisuras de fatiga por la cara inferior de la losa. Zonas críticas de aplicación de carga. Otra vez, ¿no? Estamos repitiendo Winkley. En un pavimento rígido, la posición de la rueda sobre la losa determina de manera decisiva la magnitud de los esfuerzos generados. Se distinguen tres situaciones fundamentales con distinto grado de criticidad, ¿no? Zona central, menor esfuerzo, una distribución más óptima, ¿no? Zona de borde, ¿no? La carga aplicada en el borde. Mayores esfuerzos, menor apoyo. Y zona de esquina, deflexión máxima y fisuras de esquina, ¿no? Estas dos es por la falta de confinamiento, ¿no? Carga en borde y esquina, detalle técnico, ¿no? Carga en el borde, la losa carece de apoyo lateral suficiente. Los esfuerzos de flexión aumentan considerablemente respecto a la carga central. Los bordillos, bermas y elementos de confinamiento lateral ayudan a mitigar este efecto, pero no lo eliminan por completo, ¿no? Carga en esquina. Es la condición más desfavorable. La losa se deflecta más que en cualquier otra posición. Aparecen fisuras diagonales características, escalonamiento entre losas, bombeo de finos y pérdida de soporte se acelera en esquinas, sin transferencia de carga adecuada, ¿no? Vamos a ver cuando hagamos nuestros modelos en ISLAB el tema de la transferencia de carga, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos la transferencia de carga a la otra losa, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte mecanicista, ¿no? Transferencia de carga en juntas. En los pavimentos rígidos existen juntas de dilatación y contracción entre losas adyacentes, ¿no? Cuando la rueda carga cerca de una junta, parte del esfuerzo debe transferirse a la losa contigua. Una transferencia deficiente es causa directa de fallas prematuras, ¿no? Pasadores o dovelas, los dowels, ¿no?
Barras de acero liso colocadas transversalmente en la junta que transmiten la carga vertical entre losas sin restringir su movimiento horizontal, ¿no? Eso es importante. Son el mecanismo de transferencia más eficiente. Trabazón de agregados. Contacto mecánico entre los áridos expuestos en las caras de la junta. Es eficaz en juntas de contracción con apertura reducida, pero pierde eficiencia con el tiempo y el deterioro. Subbase estabilizada. Proporciona un apoyo uniforme bajo la junta, contribuyendo a sostener y distribuir la carga. Previene el bombeo de finos y la pérdida de soporte bajo las esquinas. Barras de amarre. Son las barras de acero corrugado que mantienen unidas las losas longitudinales. Aunque no son el elemento principal de transferencia vertical, evitan la apertura de juntas longitudinales y el escalonamiento lateral. Dovelas, el elemento clave de la transferencia. Las dovelas son el elemento más fiable para garantizar la transferencia de cargas en juntas transversales. Se diseñan para trabajar a cortante, permitiendo la expansión y la contracción térmica de las losas. Su correcta alineación y empotramiento es crítica. Dovelas mal colocadas pueden restringir el movimiento y generar fisuras prematuras y escalonamiento acelerado, ¿no? Fallas en pavimento rígido por mala distribución de carga. Cuando la distribución de carga no es adecuada, bien por el diseño deficiente, construcción incorrecta o sobrecargas no previstas, el pavimento rígido desarrolla una serie de patologías características que comprometen su vida útil y la seguridad vial, ¿no? Fisuras transversales, ¿no? Que son perpendiculares al tráfico, por tracción excesiva en la fibra inferior. Fisuras longitudinales, por cargas en borde o problemas de la subrasante. Fisuras de esquina, por deflexión máxima, ¿no? El tercer estado de carga de Winkel. Escalonamiento de juntas, por rotura de bordes, desintegración de los bordes libres. Bombeo de finos, expulsión del material fino saturado, ¿no? Pérdida de soporte, que es cuando se van formando oquedades debajo de la losa, ¿no? Y la va perdiendo oquedades. Y vacíos bajo la losa, ¿lo ven? Que vendría a ser este mismo caso, ¿no? Que es un vacío sobre la losa. Fisuras transversales y longitudinales. Fisuras transversales, ¿no? Se producen perpendicularmente al eje de la vía. Son consecuencia de esfuerzos de tracción en la fibra inferior de la losa cuando la carga actúa en el centro, cuando el intervalo entre juntas es excesivo, ¿no? Para esto también tienen grandes ventajas las losas cortas. Fisuras longitudinales. Discurren paralelas al eje de la vía. Suelen aparecer por cargas repetidas en el borde. Losas de gran ancho, sin juntas longitudinales, o debilidades en la subrasante bajo la zona central de la losa. Escalonamiento y bombeo de finos, ¿no? Escalonamiento o faulting, ¿ya? Diferencia de nivel entre las losas adyacentes en una junta transversal o en una grieta, ¿no? Se produce cuando la transferencia de carga es deficiente y la subrasante se erosiona de forma diferencial. Genera impactos dinámicos que aceleran el deterioro y comprometen la comodidad en la rodadura. Bombeo de finos, lo vamos a volver a repetir, es la expulsión del material fino, saturado a través de las juntas y grietas cuando una losa se flexiona bajo carga, ¿no? Indica pérdida de soporte progresiva. Es uno de los mecanismos más perjudiciales porque genera vacíos crecientes bajo la losa que acelera todavía más las fallas, ¿no? El bombeo de finos es una señal de alarma temprana que requiere intervención inmediata. Si no se actúa, puede llevar a la rotura total de la losa en pocas semanas de tráfico intenso. Pavimento flexible, estructura y composición. El pavimento flexible está compuesto por un sistema multicapa en el que cada estrato cumple una función estructural específica. Su nombre proviene de su capacidad para deformarse de manera elástica o plástica bajo las cargas de tráfico, a diferencia de la losa rígida de concreto, ¿no? Capas del pavimento flexible. 1, la subrasante, ¿no? Suelo natural o mejorado, recibe los esfuerzos residuales, su capacidad de soporte o CBR determina el espesor total necesario, ¿no? Su base granular. Material granular seleccionado,
Aporta soporte complementario, drenaje y distribución de cargas hacia la subrasante. Protege ante el efecto de las heladas. Base granular, capa de alta calidad, principal distribuidora de esfuerzos, requiere áridos bien graduados y puede ser estabilizada con cemento, cal o emulsión asfáltica. Y la carpeta asfáltica, superficie de rodado de mezcla bituminosa, aporte impermeabilidad, confort, resistencia al desgaste y parte importante de la capacidad estructural del conjunto. En realidad es el elemento que tiene mayor coeficiente de aporte estructural, ¿no ve? Entonces, es el que mayor aporta al conjunto, ¿no? Mecanismo de distribución en pavimentos flexibles. El pavimento flexible, la carga se distribuye de manera gradual y progresiva a través de las capas. Cada estrato recibe la carga, la reduce y la transmite al siguiente. El modelo de distribución es aproximadamente como se muestra en el bulbo de presiones. La llanta mete la presión, la base expande el bulbo de presiones, bueno, la carpeta es donde la llanta mete la presión de contacto máxima a la carpeta, que es donde se empieza la distribución cónica, ¿no? A la base y a la subbase. A medida que aumenta la profundidad, la carga se reparte sobre un área progresivamente mayor. La presión unitaria disminuye. Si alguna capa es débil o insuficientemente gruesa, la presión llega a la capa inferior con mayor intensidad de lo previsto en el diseño, ¿no? Bulbo de presiones, concepto clave, ¿no? Ya hemos hablado del bulbo de presiones. El bulbo de presiones es la representación geométrica de la zona del suelo donde los esfuerzos verticales inducidos por una carga son significativos en pavimentos flexibles. Su forma y extensión dependen de la rigidez, espesor de las capas subyacentes, ¿no? Cuando más rígidas y gruesas sean las capas superiores, mayor será la dispersión de la carga y menor será la presión en la subrasante. Este concepto es fundamental en el diseño mecánico empírico de pavimentos. Funciones de cada capa en el pavimento flexible. La carpeta da impermeabilidad frente a las aguas de lluvia, confort de rodado, resistencia al desgaste superficial y aporte estructural mediante su módulo resiliente, ¿no? Resistencia a la tracción en su fibra inferior. Base granular. Su función es la de distribuir esfuerzos hacia la subrasante, es el soporte estructural principal, resiste deformaciones permanentes, puede estabilizarse para incrementar su rigidez y su capacidad portante. Su base granular, soporte complementario para el drenaje de agua, protección de la subrasante frente a variaciones de humedad y a ciclos de hielo de cielo. Reduce el espesor de la base granular necesaria, ¿no? Subrasante, recibe los esfuerzos residuales ya reducidos, su capacidad de soporte medida mediante el CBR o módulo resiliente, condiciona el espesor total del pavimento. Subrasantes débiles exigen paquetes con capas más gruesas, ¿no? Esfuerzos críticos en pavimento flexible. En los pavimentos flexibles se presentan tres tipos de esfuerzos que gobiernan el diseño estructural y la vida útil del firme, ¿no? o del pavimento. Su correcta cuantificación es la base de diseño del mecanismo, ¿no? Primero, compresión vertical. Actúa sobre la subrasante. Si supera la resistencia del suelo, se producen deformaciones permanentes y asentamientos, ¿no? Es el esfuerzo que controla el espesor total del paquete de capas, ¿no? O de la estructura del pavimento. Tracción horizontal. Se genera en la fibra inferior de la carpeta asfáltica. Tracción horizontal, ¿no? Se genera en la fibra inferior de la carpeta asfáltica. Las cargas repetidas producen fatiga del material bituminoso, que termina en fisuración de tipo piel de cocodrilo ascendente desde la parte inferior. Deformación permanente. Acumulación de deformaciones plásticas en capas granulares y en la carpeta asfáltica a temperaturas elevadas origina el abollamiento, visible como surcos longitudinales en las rodadas del tráfico, ¿no? En correspondencia con las roderas, ¿no? O con las huellas por las huellas de los camiones, ¿no? Fallas en pavimento flexible por mala distribución de carga. Una distribución de cargas deficiente en pavimento flexible, ya sea por insuficiencia de espesor
degradación de materiales o sobrecargas, origina patologías características que reducen drásticamente la vida útil del firme, ¿no? De la estructura.